Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Tú siempre nos cuentas historias muy buenas en esta sección, Carlos, querido, pero hoy día ya te pasaste. Pongan atención, 8:33 de la mañana, les cuento de la primera carrera de espermatozoides del mundo, que se llevará a cabo próximamente en Los Ángeles, según ha anunciado una empresa emergente que se llama Sperm Racing. Mira. Ideada como un método para original. sensibilizar sobre el empeoramiento de las estadísticas de fertilidad masculina en las últimas décadas, Sperm Racing propone medir y mejorar la salud de los hombres, y con este fin la empresa desarrolló una pista de carreras microscópica para 2 competidores que imita el sistema reproductor, señales químicas, dinámica de fluidos, arranques sincronizados. Todo esto entonces se informa en estas startups, que afirma haber atraído $1 millón en inversiones solamente. $1 millón de personas que están interesadas en esta carrera de espermatozoides. Mira, y pensar que todos fuimos uno de ellos. Claro, justamente. Bueno, lo cierto es que, ¿cómo lo hacen, no? Al final lo que hacen es una pista de carreras microscópica con cámaras de alta resolución que siguen cada movimiento microscópico, y todo se retransmite en directo, como si fuera Le Mans o Indianápolis, ¿no? Hay estadísticas, tablas de clasificación de espermatozoides, repeticiones instantáneas incluso. Los panamericanos haciendo cosas así, todos corriendo. Bueno, y cuál, obviamente, es el final, digamos, cuál es la regla de quién gana. Gana, obviamente, el espermatozoide más rápido, ¿no? El que cruce primero la línea de meta, que es verificada además por imágenes avanzadas. Qué difícil apostar en esta carrera. Hay apuestas, sí, ya está instalado también. ¿Y cómo uno distingue a su espermatozoide? Le vamos a decir a micasino.com si está interesado en... Yo voy por ese va a ganar. No, y además a veces empatan. También. Hay 2 o 3 de repente. Sí. Bueno, ojo, están construyendo un mercado en el que los aficionados pueden elegir a sus competidores favoritos, y hay entradas para la primera edición de las carreras, que tendrá lugar el 25 de abril en el Teatro Hollywood Palladium en Los Ángeles. Saldrán a la venta ya dentro de estos días y se ofrecen asientos para más de 1.000 espectadores y 100 asientos VIP para ver esta carrera de espermatozoides. Impresionante. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Uno de los cantantes de Coachella que estuvo con Brian May, Benson Boone, uno de los artistas más resonantes también del pop actual, sorprendió al público al tocar una de las canciones más importantes de todos los tiempos. Claro, además Benson Boone ha estado en la noticia, estuvo en el festival de Coachella, estuvo acompañado por Brian May tocando Bohemian Rhapsody, el éxito, ¿no? de Queen. Ahora, Benson Boone estaba picado por la reacción del público de Coachella, que dijo que no había notado la gran figura consular que es Brian May en este caso. Bueno, pero es que estos festivales también tienen de eso, que no tienen todo el foco de atención, así que quizás por eso se picó. Claro, Benson Boone, que ya está próximo a lanzar un nuevo disco, así es que un cantante de 22 años, además, que llama mucho la atención, se ha viralizado su puesta en escena, estos giros que hace en el escenario, estas vueltas, en medio de este coro que... ahí lo están escuchando ustedes. No, todavía no escuchan. Es más larga la canción de lo que pensaba. Intro. Esta es la intro, sí. Bueno, lo cierto es que Benson Boone ha sido un furor a nivel mundial y un fenómeno que, por supuesto, ha marcado también parte de la escena musical en los últimos años. Ay. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. En el marco de un contexto político bastante álgido y también en medio de una carrera presidencial que vemos constantemente movida, nosotros tenemos una conversación pendiente desde hace algunos días y necesaria también con la presidenta del Partido Socialista y la senadora Paulina Bodanovich, que ya está conectada junto a nosotros. ¿Qué tal, senadora? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien, gracias, senadora. A ver, el punto esencial también para comenzar esta conversación tiene que ver inevitablemente con lo que ha pasado con Tomás Rementería y también con la elección del reemplazo de la ex senadora Isabel Allende. Finalmente esa decisión se va a determinar hoy. Sí, bueno, aquí hay que tomar una ratificación del nombramiento en la comisión política, un requisito dentro de la orgánica de nuestro partido. Nosotros citamos ayer la comisión política en la noche, pero como todos saben, estábamos votando la ley de pesca, que terminó, yo creo que cerca de las 10 de la noche,
yo estaba en el Senado, así que no pudimos llevar a cabo la comisión política de rigor y quedó postergada para esta noche. ¿Y qué le parecen las declaraciones directamente de la ex senadora Isabel Allende, que entregó a través de este comunicado y dijo además se habría retirado del oficio del Senado? Me parece un asunto grave respecto a todo lo ocurrido. Bueno, como digo, en la misma declaración ella señala que espera que la comisión política ratifique la designación y la propuesta mía como presidenta del partido va a ir en ese sentido. ¿No fue posible prever eventualmente que esta decisión y lo que eventualmente era el deseo de Isabel Allende pudiese anteponerse al trabajo de la comisión política? No le entiendo la pregunta. Que eventualmente en el timing también, para que no se generase este revuelo público que también ha tenido al Partido Socialista ahí en medio de esto, ¿no fue posible evitar, por ejemplo, que la senadora Isabel Allende o la ex senadora Isabel Allende pudiese manifestar su deseo por Tomás de Rementería, que después también se manifestara su rechazo, que la comisión política pudiese haber operado antes, por ejemplo? Sí, yo creo que fue un malentendido y que el día viernes nosotros... como último acuerdo de la mesa vigente, recuerden que el día sábado nosotros tuvimos un cambio de directiva, dando cumplimiento a lo que era el acuerdo con la senadora, hicimos el oficio para enviarlo al Senado y luego reparamos en que no está sancionado por la comisión política. Entonces creo que fue un malentendido y que finalmente espero yo que pueda subsanarse de buena manera, porque la verdad es que también es necesaria la pronta designación del reemplazante. Tenemos importantes leyes en discusión en el Congreso y por lo tanto obviamente todos queremos que esto termine de buena manera. Estamos en conversación junto a la timonel del Partido Socialista y candidata presidencial de la tienda en medio de muchísimas controversias y declaraciones en donde los medios han titulado respecto a esta hermandad del Partido Socialista y el PPD, cuestionándola por supuesto, y en donde la gente también queda con esa sensación de si realmente existe una hermandad o si se consideran quizás primos hermanos, y también en base a sus propias declaraciones, Paulina, de las últimas horas, que siente que el espíritu del PPD pareciera ser dejarla como la villana de la serie. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? Como Cruella de Vil. Como villana, claro. Mire, creo que la verdad es que yo quisiera que habláramos de temas relevantes con la ciudadanía, como hemos dicho siempre, las primarias. Esta fue una ley que costó mucho que existiera, que tuviéramos la posibilidad de que las candidaturas presidenciales u otras candidaturas sean con primarias reguladas, legales, no primarias voluntarias, sino primarias que tienen una regulación del CERVEL. Los partidos políticos tienen el legítimo derecho de presentar candidatos presidenciales. Hoy día prácticamente todos los partidos del progresismo tenemos candidaturas. El Partido de Acción Humanista ha adherido a la candidatura de Janet Jara. El Partido Radical no ha definido si van a tener una candidatura o no, y todo el resto de los partidos tenemos candidatos y candidatas. Entonces yo a lo que llamaría es, con un buen espíritu de competencia, en un buen sentido, poner ideas. Ese es el sentido de las primarias, que sea la ciudadanía la que finalmente tome la determinación en base a ideas, a propuestas, a una discusión rica en temas y no en disputas entre partidos. Yo creo que también la ciudadanía está bastante cansada de aquello, cuando, no sé, el metro se queda detenido en una estación y quedan miles de trabajadores que no pueden llegar a su oficina o a su lugar de trabajo a la hora. Esa es una preocupación que a mí me toca, y que quisiera que enfocáramos políticas públicas en ese sentido, más que disputas estériles. Claro, Paulina, bueno, estamos viendo hecho las imágenes en la televisión de lo que está ocurriendo ahí en el metro. Ahora yo estaba revisando también algunos medios. Hay un medio que titula ¿Es posible una primaria buena onda? Y yo le pregunto, Paulina, más allá también, sin necesariamente hablar de disputas, pero sí del ambiente electoral que hay y que el ambiente que le ofrece el oficialismo al elector. Si las elecciones primarias fueran hoy, ¿estaríamos en presencia de una primaria buena onda, de una primaria con un buen ambiente? Bueno, la presidenta Bachelet dijo eso que era muy hippie el término. Claro. Pero yo creo que la buena onda es necesaria en la vida en general. Andar así como enojado y peleando, no creo que no le hace bien a nadie, a la sociedad. Cada día tiene su afán. Tenemos tantos problemas en la vida personal y para qué decir en los conflictos y temas que son de interés público. Pero también tiene momentos gratos la política.
y creo que uno tiene que buscar aquello, buscar los puntos de encuentro. Ha sido la historia de mi vida. Yo ejercí como abogada 25 años, desde que estudiaba, de tercer año que empecé a trabajar, y siempre mi espíritu como abogada fue buscar acuerdos, conciliar, muchas veces en materia de familia, en materia de derechos de trabajo. Uno busca aquellos acuerdos pensando en que la demora de los juicios a veces afecta a los intereses de los representados. Así que tengo una actitud de vida bastante conciliadora y espero que en una primaria podamos también poner los intereses de la ciudadanía por encima de las disputas partidarias, entendiendo además que esta es una primaria donde tenemos que convocar a los independientes. Esto no es para hablarle a los militantes de nuestros partidos, porque probablemente los militantes de cada uno de los partidos ya tienen esa convicción. Aquí es hablarle a la ciudadanía, invitar a los independientes a votar, que es el gran desafío de hacer una primaria amplia y participativa. Respecto a esa buena onda a la que usted apela, pareciera ser que no tiene nada que ver con esta hermandad del socialismo democrático que acusan de que usted quiere destruir. O sea, no tiene nada que ver con estas declaraciones que usted misma entrega, que no son solo parte de la política, sino que en el día a día, como usted misma lo dice. Sí, pero además es como que los partidos políticos fueran, digamos, que un presidente de partido pudiera torcer el rumbo como, no sé, como el capitán de un barco. La verdad es que la voluntad mía, en primer lugar, nunca ha sido destruir nada, mucho menos la relación con partidos amigos y mucho menos con el PPD, que tenemos una tan larga historia. Sí decir que el socialismo democrático como un constructo no opera, porque nosotros no hemos tenido reuniones, no ha habido esa regularidad que uno quisiera de parte de cuatro partidos, porque aquí no es solo el PPD quienes constituimos el socialismo democrático. Ese es un desafío que tenemos, de tener un proyecto político conjunto, común. No ha habido eso en estos últimos 3 años, pese a que hemos hecho esfuerzos desde todos los partidos. Yo creo que legítimamente hicimos ese esfuerzo de poder trabajar juntos, pero por distintos motivos no resultó. Entonces no soy yo la que va a desahuciar aquello, por el contrario, yo estimulo a que tengamos un trabajo conjunto, pero como tomar una frase descontextualizada de una entrevista que duró más de media hora y sacarle tanto lustre, a mí también me parece que no hay buena fe de parte de quienes lo hacen. ¿Y esos lazos históricos, Paulina, se sintieron en la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet? Esa buena onda. Bueno, es que la presidenta, ella tiene muy buena onda de partido, así que... Y ustedes también tienen un vínculo desde hace mucho tiempo. Sí, y también, bueno, fue una reunión distendida, donde pudimos compartir, donde dijimos cosas en que no todos estábamos de acuerdo probablemente, pero en un buen tono. Yo creo que eso es lo que corresponde a propuestas, a ideas, a partidos distintos, con distintas trayectorias, con distintos planteamientos. Así que yo espero de verdad que esta primaria sea constructiva. Estamos conversando con Paulina Bodanovich, candidata presidencial del Partido Socialista. Paulina, bueno, y en el escenario electoral, para captar votos de independientes, pero también para aquellos electores que van por el oficialismo, pero que están buscando una alternativa, ¿en qué aguas se mueve usted hoy día, tomando en cuenta que el PPD tiene una exministra también del actual gobierno, el Frente Amplio, que es el gobierno también, está manifestando su propia determinación de ir con Gonzalo Vinter, y en esas aguas, ¿cuál es el espacio que le queda a usted, Paulina, para, en definitiva, decirle al electorado: esta es mi propuesta? Bueno, la propuesta del Partido Socialista es consistente con lo que es su historia, su tradición, un partido preocupado de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y que en materia de seguridad, por ejemplo, hemos tenido una sola conducta durante todo este gobierno, y desde antes incluso. En mi caso personal, como miembro de la Comisión de Seguridad, presenté un proyecto de ley antiterrorista, después también el gobierno presentó otro que finalmente se refundieron. En mi proyecto era aquel donde iba esta herramienta que fue bien cuestionada por algunos sectores, el IMSI Catcher, que permite hacer seguimiento en caso de atentados terroristas. Ahora en la ley de seguridad municipal fui yo quien patrocinó que sea finalmente el presidente de la República, a través del Ministerio de Seguridad, que determine si los guardias municipales pueden o no usar la pistola taser o gas pimienta para defensa personal, no para atacar a otros. Por lo tanto, esa convicción que tengo de que la seguridad
es el principal problema que tenemos que atacar, y con herramientas, con todas las herramientas que nos proporcione la ley, creo que es hacer la línea en esa materia, por ejemplo. Estamos junto a la presidenta del Partido Socialista en el marco de esta carrera presidencial, en donde usted también dice que se ha conversado, y no solo en esta reunión que tuvieron con Michelle Bachelet, sino que en general es una conversación que vemos constantemente. ¿Qué le parece también el apoyo que ha tenido la candidata Toá, y que tuvo antes de su proclamación, de la proclamación suya me refiero, por parte de militantes del Partido Socialista? Sí, evidentemente no había una candidatura del Partido Socialista, y además cada uno está en su legítimo derecho de apoyar al candidato que estime, digamos, pero a la fecha de esa carta evidentemente el partido no tenía una candidatura. Ahora, estaba revisando también algunos artículos en el mostrador. Aparece este pantallazo que circuló entre algunos parlamentarios del PS y también del PPD, donde aparecía el dominio del sitio paulinapresidenta.cl, inscrito por una asesora, por Karen Díaz, una asesora suya. Y claro, los parlamentarios dicen que este sitio estuvo inscrito antes incluso de que Michelle Bachelet bajara su candidatura, cuando usted había mencionado que no pretendía ser en ese momento candidata. Mira, a mí nadie me ha dicho nada, en primer lugar, así que yo no me hago cargo de fuentes apócrifas de un artículo que tampoco tomó mi opinión. Ahí viene una frase que me atribuye el periodista que yo jamás contesté. Yo no tengo conocimiento de esto, no he hablado con ningún periodista, así que la verdad es que no me puedo hacer cargo de aquello. Hemos hablado mucho de lo que está ocurriendo también en la izquierda, y lo que hemos observado durante esta semana, que la gente necesita también lineamientos, pero ¿cómo observa también los candidatos de derecha? ¿Cómo también ha visto no solo las encuestas y cómo han ido cambiando muchísimo en las últimas semanas, sino que también las propuestas de cada uno de los candidatos, y cómo también, bueno, las declaraciones de Evelyn Matei, por sobre todo en las últimas horas, quizás le han jugado una mala pasada respecto a lo que dijo de las cámaras en el Estadio Nacional? Bueno, a mí me impresiona como el nivel de improvisación de una candidata. Ella no es precandidata, ella es la candidata de Chile Vamos, aunque ahora entiendo que el senador Chaguán de RN estaría disponible para hacer una primaria junto con Carter, pero ella ya fue proclamada como candidata de RN. La verdad es que también es como bien raro esto de que, habiendo sido proclamada por un partido, el partido levante otro candidato para hacer una primaria. Pero creo que las propuestas que señala en general la derecha, no solo Evelyn Matei, son bastante improvisadas. Son propuestas, en el caso de la cárcel en el desierto, ya existe cárcel en el desierto, la zanja, existe la zanja, yo he estado ahí, la zanja además tiene que el Ministerio de Obras Públicas permanentemente estarla haciendo nuevamente y profundizando, porque la van tapando quienes pasan por ahí para poder lograr pasar vehículos. La cárcel del desierto existe, las cámaras existen, tanto que filmaron a la propia Evelyn Matei. Por lo tanto, las medidas que ella presenta para Estado Seguro están todas, ya existen. Ir a filmar a la comisaría existe, fiscales exclusivos, solamente se decretan esas medidas en casos extremos, porque evidentemente tenemos una escasez de recursos humanos en la fiscalía. En fin, podemos seguir viendo todas las medidas que son ya medidas que existen. Entonces, llama la atención que una candidata presidencial no tenga propuestas más trabajadas y profundas en ciertas materias tan importantes como es la seguridad. ¿Y la propuesta de Johannes Kaiser, las propuestas y las conversaciones que ha tenido en los últimos días, qué le parecen? Bueno, también hay cosas que son bastante descabelladas, y que tampoco se puede hacer un análisis muy serio, porque son dichas muy de pasada, no conocemos realmente ningún fondo de las medidas que se proponen. Entonces pareciera ser que una sola idea basta, y aquí es serio. Esto se trata de tener conducción, de darle gobernabilidad al país. A mí me preocupa lo que ocurre con la derecha, porque aparecen bien posicionados en las encuestas, y finalmente podría haber un gobierno de derecha, pero no sé en qué condiciones. La verdad es que esta dispersión y esta disputa que existe entre la ultraderecha y la derecha finalmente preocupa. Creo que es bastante complejo el escenario que se vislumbra ahí. Estamos
Estamos conversando con Paulina Bodanovich, candidata presidencial del PS. Al momento de asumir esta candidatura, Paulina, usted había dicho que la colaboración con el gobierno les ha costado caro, que hay un precio que se ha pagado por decisiones que no fueron suyas o del partido, más bien dicho, en este caso. ¿Cuál de todas esas decisiones son las que más daño le han causado al Partido Socialista? Bueno, yo hablé como partido, no hablé en forma personal, yo no he sido parte del gobierno, aclaremos. Fui presidenta del partido durante 9 meses y luego asumí como senadora en reemplazo a Álvaro Elizalde cuando él ingresa al gobierno, y por lo tanto hablé a título de presidenta del partido, y evidentemente, solo por mencionar la última decisión, que es lo que termina con la salida de la senadora Allende, es una decisión que no creo que duda del costo que ha pagado el partido y ella misma. Y en ese sentido, ¿cuál es la lectura que se hace respecto de la relación que podría existir eventualmente en un nuevo gobierno, ya sea quien sea que pueda resultar electa dentro del conglomerado del oficialismo? ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer a futuro de una relación, por ejemplo, con su candidatura, eventualmente si tiene éxito, o la de otros candidatos que están en la primaria? O si fuera una continuidad también de este gobierno. Es que mire, ha habido, creo yo, la intención y la buena intención de todos los partidos que conformamos la alianza de gobierno, que no por casualidad se llama así. Aquí lo que debiéramos nosotros tratar es dar el salto, hacer una coalición que asegure gobernabilidad más allá de las legítimas diferencias entre los partidos, como lo fue la concertación, como lo fue la nueva mayoría. Hoy día somos partidos que estamos unidos por el hecho de formar parte del gobierno, pero que no hay una proyección más allá de eso, y por eso nosotros desde el Partido Socialista y en mi rol de presidenta de la mesa de los presidentes de partidos, durante el verano o antes, empezamos a trabajar en estas bases programáticas que permiten ir a una primaria, pero que tiene que ver con los valores y principios que sustentan una coalición, de manera tal de poder dar un paso más allá y proponer una gobernanza a futuro. Y creo que en ese sentido todas estas herramientas como las bases programáticas pueden servir y ayudar para aquello. Con una continuidad, o sea, con una identidad propia, diferente a esta continuidad de la que se habla y que incluso el ex subsecretario Máximo Pavés ayer dijo que nadie quiere ser continuidad de este gobierno, ni siquiera Gonzalo Vinter. ¿Está de acuerdo con eso? No, yo creo que Gonzalo Vinter ha dicho en todos los tonos que él es la continuidad del gobierno, así que ahí difiero con Max Pavés, pero tampoco se trata de desmarcarse. Todos hemos sido parte, en el caso del Partido Socialista, una parte importante del gobierno que en ese momento Álvaro Elizalde adhiere al gobierno o a la segunda vuelta para apoyar al entonces candidato Boric sin pedir nada. Y finalmente entramos al gobierno, acuérdense de la teoría de los anillos, en un anillo bastante distante de lo que era el centro del poder, con Isquia Siches de ministra del Interior, y luego de varios problemas graves, creo yo, como el hecho de ir a Temucuicui, la agresión que ella sufre, en fin, todo aquello termina la ministra Toá ingresando y nosotros también ingresando en ese momento con Annalí Uriarte a la SECTRES. Sí. Fue bastante tiempo después de iniciado el gobierno y desde ahí en adelante hemos ido tomando roles de acuerdo a la necesidad de lo que ha sido la política y los desafíos del país. Que tengamos hoy día a Álvaro Elizalde como ministro del Interior, yo creo que no es casual, es porque finalmente las necesidades, la situación de seguridad del país o de inseguridad ha llevado también a que desde el socialismo tomemos roles más importantes dentro del gobierno. Paulina Bodanovich, solo para cerrar, nos quedan algunos segundos, pero ¿qué le puede ofrecer finalmente el sistema político hoy día al país y a los electores que ven, por ejemplo, que en la papeleta de noviembre va a aparecer una cantidad de candidatos bien importante, porque ya tenemos en primarias una gran cantidad de candidatos, hay otros independientes también que tienen aspiraciones, en la propia derecha también hay candidatos que no van a ir a primarias y van a ir directamente también a la papeleta, en una elección que parece tener muchísimas propuestas distintas, un poco atomizadas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lee usted ese panorama? Bueno, ojalá tuviéramos más primarias, que haya muchos candidatos a primarias no es un problema, porque la primaria lo que hace finalmente es determinar un candidato o candidata para noviembre desde un sector, de manera tal que si la derecha lograra confluir en una candidatura, también esto sería mucho más, transparente, no sé si transparente, más claro en noviembre. Ahora hay una proliferación de candidatos independientes juntando firmas, el plazo es agosto, tienen que juntar 35.000 firmas, pero hay, entiendo, casi 300 candidatos en esa situación.
Y además tenemos candidatos de la derecha como Jimena Rincón, candidato social cristiano eventualmente, Kaiser, Kast, y algunos, Parisi, no sé, se me escapan algunos. Puede haber por lo menos 8 o 10 candidatos, aunque no junten la firma, todo el resto, digamos. Entonces, efectivamente, es un tema porque la ciudadanía tenemos hartos problemas para informar a la gente. La franja, la verdad es que es una cosa bastante breve. Bueno, ahí está el desafío también desde los partidos políticos de poder hacer un poco de pedagogía, de educación cívica, de poner a la ciudadanía al tanto de lo que significa las propuestas presidenciales. Muy necesario. La presidenta y senadora del Partido Socialista y candidata presidencial, Paulina Bodanovich, estuvo junto a nosotros. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Buen día. Y nosotros ya nos vamos. Sí, cerramos a las 8:58 esta edición de Hora Clave. Seguimos atentos a lo que ocurre con la línea 5 del metro. Dicen que se normaliza a esta hora el servicio. Eso no implica que haya todavía mucha gente en las calles esperando, porque obviamente para volver al metro también es otro caso de demora. Las combinaciones también en esa línea relevante, y ahí ojalá también tener compasión de lo que está ocurriendo en las calles por parte de cada uno de los jefes. Mañana sorteamos el libro que está siendo sorteado también en nuestras redes sociales. Entren a Instagram, en nuestro posteo de las claves del día, ahí ustedes pueden opinar, y entre todos quienes comenten se sortea mañana el libro Nuestro Pedazo de Cielo de Carlos Faso. Nos vamos. Viene Clave Morse, que esté muy bien. Chao.